Profe, ahora me acordé. ¿De qué Ayer cosa? se me olvidó avisarle de que no estaba la tabla en el libro. Me parece. Ah, ya, vamos. Lo primero que vamos a hacer entonces es buscar una tablita, a ver, ejercicio, apunte, ejercicio, apunte, 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 guía, apunte foráneo, continuidad, ejercicio, función. No, funciones, guía, a ver, tengo que tener una. O la hacemos nosotros, pues ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Sí. Plantilla, a ver, vamos a tomar esta plantilla y vamos a hacer el cálculo 1, punto, no, este es tabla derivadas. Tabla de derivadas. Entonces, esta será nuestra tabla de derivadas. Está muy encima de esto, a ver. Sí, ahí sí. Tabla de derivadas. Entonces vamos a hacer la función y su respectiva derivada. O una lista. Por ejemplo, y vamos a derivado igual. Para entonces, por ejemplo, para A constante, A derivado es 0. ¿Cierto? Con A constante. Luego, la derivada de X es 1. Luego, la derivada de X a la N, en general, es N por X elevado a N menos 1. De esa uno puede deducir, por ejemplo, la derivada de la raíz enésima. La derivada de la raíz enésima. ¿Por qué? Raíz enésima de X. Sería n veces la raíz de... Aquí hay que tener ojo con lo siguiente, Ya. que ¿Cómo va? eh, que la raíz Depende enésima, del... es x elevado a 1 sobre n. Ah, claro. Es Sí, sí. x elevado a 1 sobre n. Todo eso derivado. Y eso es, según la regla de la potencia, 1 sobre n por x elevado a 1 sobre n, 1 sobre n menos 1. Ah, Y si eso lo desarrollamos, tendríamos 1 sobre n menos 1 es, bueno, esto va a ser una fracción, x elevado a la fracción aquí sería x1 sobre n, sería menos n menos 1 sobre n. O 1, sobre, 1 menos n, a ver. 1 menos n, ahí sí. sería uno menos n, sí. 1 sobre n y esto dividido en n. Y si esto lo escribo en forma de raíz, tendría 1 dividido en n por la raíz enésima de x elevado a 1 menos n en general para esta función. Ya. Para esa función. Luego, las funciones seno, coseno y tangente.
para seno es coseno de X. Para coseno de X es menos seno de X. Para tangente de X, para tangente de X, eso es tangente de X por secante de X. Eso lo hicimos ayer, ¿cierto? Sí. Sí. Tangente por secante. Y así, bueno, no vamos a entrar en demasiadas derivadas, aunque sería bueno que la otra las calcularas. Que A hiciera elevado, como las otras relaciones de a, trigonométrica, ¿no? claro, a elevado a X derivado es logaritmo natural de A por A elevado a X. Eso hace que en particular la función e elevado a X sea tal que al derivar queda tal como está. E elevado a X. ¿Queda igual? Queda igual. La función e elevado a X. Ujú. La derivada logarítmica, logaritmo en base A, logaritmo en base A de X, derivado es 1 sobre X por el logaritmo en base A de X. No, perdón, el logaritmo normal, logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de A, en este caso. Y eso hace logaritmo natural en realidad, logaritmo natural, y eso hace que la función logaritmo natural ¿cuál es la base del logaritmo natural? 10. El logaritmo natural es Euler, o E. Ah, El ya logaritmo sí, sí. solito es base 10. Entonces, en este Sí. caso, sería 1 sobre X por el logaritmo natural de E, que es 1. Entonces sería solamente 1 Uno sobre X. sobre. Mm, Eh, algunas funciones inversas de funciones trigonométricas, como por ejemplo la función arcoseno de X, derivado, arco coseno es menos 1 dividido en raíz cuadrada
de 1 menos x cuadrado. La del arco seno, coseno de x derivado, también es una fracción, pero esto es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. La del arco cosecante de x derivado es menos 1 sobre x raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y la del arco secante de x derivado, también es una fracción, en este caso es 1 sobre x raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Pero esto dentro de la raíz. X cuadrado menos 1. Y la del arco cotangente, de x es menos 1 sobre 1 más x cuadrado. Yo diría que esos son los más importantes. Los otros serían los hiperbólicos. Pero sabes que no está de más tenerlos. Ya. Son bastante. Sí, pero sabes que no es necesario que te los aprendas de memoria. De hecho, yo no tendría ningún problema en que, bueno, si estuviéramos presencial, en que en una prueba estuvieses con la tabla de derivadas. Ah, ya. La Ya. verdad que para mí no es lo que quiero, que se aprendan de memoria estas cosas, porque uno las termina. A ver, vamos a ver primero. Seno hiperbólico de x. Coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos. Parece que hay. Entonces sería seno hiperbólico, coseno hiperbólico, coseno hiperbólico de x, tangente hiperbólico de x, secante hiperbólico de x, cosecante hiperbólico de x, y cotangente hiperbólica de x, los respectivos arcos. Arco seno hiperbólico de x, arco seno hiperbólico, arco coseno, digo, coseno hiperbólico de x, arco coseno, o sea, arco tangente hiperbólico de x, arco secante hiperbólico de x, arco cosecante hiperbólico de x y por último arco cotangente hiperbólico de x. ¿Cuáles son las respectivas derivadas? La del seno hiperbólico, como se comporta similar al coseno, es coseno hiperbólico. La del coseno hiperbólico
es menos seno hiperbólico. Menos seno hiperbólico de X. La de la tangente hiperbólico es 1 sobre el coseno hiperbólico al cuadrado de X. La de la secante hiperbólica es menos secante hiperbólica por tangente hiperbólica. Menos secante hiperbólica de X por tangente hiperbólica de X. La de la cosecante es menos cosecante hiperbólica de X pero esto es cosecante, no cos hiperbólico. Menos cosecante hiperbólico de X. Pero estoy clarito con la escritura. Cosecante hiperbólico de X. Eso. Por cotangente hiperbólico. Y la de la cotangente es menos cosecante hiperbólica al cuadrado. Menos cosecante hiperbólica al cuadrado de X. Y los arcos son similares también a las funciones trigonométricas. En la primera, la del seno hiperbólico, el arco seno es 1 sobre la raíz de X al cuadrado más 1. Luego en este tenemos 1 sobre raíz de X cuadrado menos 1. El tangente es 1 sobre 1 menos X al cuadrado. Después acá tenemos menos 1, valor absoluto de X en el denominador, por raíz de 1 más X cuadrado. Acá también tenemos menos 1 por el valor absoluto de X, 1 menos X cuadrado en la raíz. Y por último acá tenemos menos 1 sobre X al cuadrado menos 1. Yo diría que son las más inmediatas. Ya. Yeah. Y las vamos a guardar el documento y lo vamos a subir al aula virtual. Virtual. Son las... ¿Qué más voy a ver ahora? Bueno. Claro. Acceder. No soy un bot. No soy un bot. Si no se demora mucho en tiquear, aparecen imágenes para... Sí. ¿Tú sabes de qué sirve eso? ¿Por qué O sea, no realmente, no. O sea, ¿por qué nos piden que, por ejemplo, veamos, que marquemos cuántos de las siguientes imágenes corresponden a semáforos? ¿Cuántos de estos corresponden a escaleras o a cruces peatonales? Eso tenía que ver con las imágenes, como con ubicaciones, ¿no? Algo así había leído la otra vez que Estamos todo el mundo le está enseñando a las máquinas a conducir. sí tenía que ver algo con Se está haciendo una base de datos enorme para enseñar mediante inteligencia artificial a conducir. Aquí una máquina pueda, a partir de imágenes, decir, oye, ese semáforo está en rojo, esa señal dice que no puedo doblar ese auto viene hacia acá, ahí hay una persona cruzando. De hecho, ya hay autos ya hay vehículos los Tesla Claro, los Tesla se manejan solitos. solitos. Imagínate todo el trabajo que ha hecho Google Maps Con con todo esto Street y View.
Desde Por que hay ejemplo, cuántas imágenes y cuántos clics hay. imagínate el Street View. Yo la primera vez que vi Street View fue en el año 2010, Sí, lleva harto tiempo Street View, mucho. pero era un beta en esa época. Eran 5 o 6 lugares donde tú podías, si tenías la dirección exacta en el mapa, podías ir y entrar y ver, digamos, en la panorámica. La panorámica. Y ahora en los lugares más Recóndito. inaccesibles, sí, pues, ahí está Street View. Y después la Bueno. gente dice, y después la gente va al súper y dice, no, no quiero dar mi root porque van a saber lo que como. Ah, sí. Ahora, para todo realmente, nuestra información, si uno tiene Seguro, internet, seguro ya es no lo saben, suficiente. po. No. Una Y vez lo uno otro que tenga que la una gente red no entiende. social, es suficiente para saber literalmente todo, ¿no? Sí, pues, imagínate que eh, La gente no me cuida llamó, ni su IP. sí, me llamó mi hermano hace un par de días atrás, ayer de hecho, y se quiere ir de vacaciones al norte. Y me preguntó si yo estaría interesado en arrendarle mi auto, porque él estuvo Ah, viendo cuánto sale arrendar un auto en la ciudad donde iba y es bastante caro. Entonces dice, ya. si me lo arrendáis tú, yo te lo cuido. Y le dije, no, pues yo lo ocupo, voy a trabajar y también me quiero ir de vacaciones. Ah, ya, fue una conversación como de 1 minuto en la que hablamos sobre arrendar autos. Y me empezaron a aparecer propaganda en Facebook sobre arrendar autos. La típica, anuncios, te empiezan a Ah, llenar no, en todas sí, partes. oye, yo No, digo, claro, ahora la gente se preocupa y todo, pero no, tú que estudias estadística o que estás en esta carrera, sabes que el Big Data tiene sentido en la medida de que sea eso, Big Data. Si tú, sí, si pues, tú el Big Data lo empiezas a analizar caso por caso, pierde el sentido de lo que significa sí, el Big porque Data. no, no hay relación, o sea, no hay información que te pueda servir sola. Sola. Entonces, ¿por qué a alguien le puede interesar la llamada telefónica o los intereses sobre las vacaciones que tiene mi hermano o yo? Porque no le interesamos él y yo particularmente, le interesan los hombres profesionales de entre Claro. 25 y 35 años que viven en la región metropolitana. Esa gente le interesa. Por eso Pero es esa, tan maleable la estadística en ese sentido. Igual, a pesar de todo lo que se ha avanzado dentro de la estadística, hay mucha desinformación general. Entonces, claro, después, sobre todo en la tele, lo que más usan la estadística mal, ahí se dan rienda suelta a toda la imaginación para decir o sacar conclusiones en base a ciertas cuestiones. exacto. Bueno, nosotros tenemos la tablita de derivada. No sé por qué llegamos a hablar de esto, pero bueno. No sé. Bueno, es matemática al final al cabo. Son Estuvimos viendo las matemáticas. funciones derivables y que tienen sentido, que la derivada es esta pendiente de esta recta que está ingente en un punto, así que se calcula mediante el límite, y para cual vimos algunos ejemplos del álgebra de derivadas. Eh, También vimos la regla de la cadena y algunos ejemplos. Por ejemplo, para la función a elevado a x, que es derivable con todo r de esta forma, logaritmo natural de a por a elevado a x. En efecto, por definición se tiene que si f de x es e elevado a x por logaritmo natural de a, lo cual es una composición de funciones, en específico e elevado a x y x logaritmo natural, la regla de la cadena implicaría lo siguiente. Por propiedad de las funciones exponenciales uno podría deducir ese, esa derivada. Es posible también generalizar la regla de derivada para potencia en el caso de potencias de exponente real, ya sea a en los reales o a distinto de cero, la función x elevado a va a ser siempre de esta forma. Y ahí se propone que usted haga estos dos ejercicios. Esto ya lo hicimos, de hecho está en la tabla de derivadas, pero este va a ser bastante interesante de hacer. La Ese. tabla ya la puedes descargar del aula virtual Ah, ya. Voy a y descargar el tiro. usarla ahí para este ejercicio.
¿Dónde lo guardo, profe? En, a ver, desde el principio está en el aula virtual, tú vas a recursos para el aprendizaje y aquí en recursos Sí, para el aprendizaje hay una carpeta que dice apuntes de clase. Ahí está. ya. Eh, eh, eh. ¿Me puede poner el ejercicio, por favor?
Camilo, ¿cómo te fue? Aún no lo termino, está harto largo está un poco más complejo. Y mm, aún lo estoy haciendo. Algo así más o menos, Camilo. Sí, pero arriba voy por seno de x más por coseno de x, secante hiperbólica al cuadrado. Secante hiperbólica al cuadrado, ¿por qué? Porque la derivada de la tangente hiperbólica ¿Mm? es uno Ah, sobre sí, cosecante hiperbólica al cuadrado.
que estaría ahí. Esa es la primera derivada. De la tangente hiperbólica, la cosecante, y dentro del argumento voy a poner todo esto. Después voy a multiplicar por la derivada de esto, que es una raíz, 1 sobre 2 por raíz. Y el argumento de la raíz va a ser todo esto. Y después derivo esto. Y esto va a ser, bueno, la derivada de 1 es 0. Y la derivada de seno al cuadrado es 2 veces seno de x. Porque esto también lo puedo entender como una función compuesta. Y después derivo la derivada después derivo seno, que es coseno. Sí, Esta es una gran regla de la cadena. sí, es como cada una la regla de la cadena acá, cada rato. Entonces, la derivada de funciones inversas, para que avancemos un poquito y terminemos con esto, por lo menos en la clase de hoy. Yeah. Y mañana te voy a dejar durante el día el taller 3, Ya. ¿ya? Sobre derivadas. Continuidad y derivadas tendría que entrar en ese taller. Sí. La misma modalidad que los otros talleres, si bien no te tengo las notas de los otros talleres, es por... No, sí, se entiende igual. pero te las voy a tener durante la próxima semana, sí o sí, porque tienes que también saber cómo va con esas otras cosas. Sí. La nota de la PEP te llegó. Sí, la revisé. Ya, perfecto. Entonces, este teorema dice que si f es una función que va del intervalo AB hasta el intervalo CD, si es inyectiva y continua, sabemos que entonces su inversa también es una función que también es biyectiva y que también es continua. Si f es derivable en un x sub 0, con este f de x distinto de 0, entonces la inversa también es derivable. Y esta derivada sería 1 sobre f a la menos 1. 1 sobre la f a la menos 1. Más allá de la demostración, un ejemplo. Por ejemplo, la función arcoseno va desde el intervalo menos 1,1 hasta el intervalo menos pi medios, pi medios, que es la inversa de la función seno. Así que va a ser derivable en ese dominio. En efecto, en tal caso uno sabe que x sub 0 es el arcoseno de y sub 0 y se tiene que la derivada de seno es coseno, ¿cierto? Y hay la derivada del seno es coseno. Sí. Con lo cual, la derivada del arcoseno sería 1 sobre la derivada de seno. Y la derivada de seno es coseno. Este coseno lo puedo escribir como la raíz de 1 menos seno al cuadrado. Esto es por la identidad trigonométrica de que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Claro, sí. ¿Y por qué me conviene expresarlo en términos de seno? Porque seno es la función y. Seno de y es igual a seno de x. Por eso, la derivada del arcoseno es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. De la misma forma que la inversa de la tangente hiperbólica se puede deducir de esa forma. Yeah. Entonces, con esta fórmula, con esta forma, se propone que tú compruebes que la regla de la función inversa para el arco tangente efectivamente es 1 sobre 1 más y al cuadrado, o 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y aquí hay varios ejercicios que te van a servir para estudiar para la PEP 2. Y como dijimos, la vamos a tener el primer jueves de vuelta del año nuevo. Sí. Que cae día. Parece 6. Sí. Con la regla de función inversa, tangente. Ya pues, Camilo, nos estamos viendo. Vamos a dejar la clase hasta aquí. El apunte y el otro tema está en el aula virtual. Sí. Mañana no te conectes a las 8, yo voy a dejar el taller para que lo puedas trabajar durante el día. Ya. Ya, Bueno, pues, profesor. Esté bien. chao.